Empezamos nuestra clase, estaba esperando que entren más alumnos, pero ya es suficiente el tiempo. Hoy vamos a dar choques. El choque puede darse en una dimensión o en dos dimensiones. En un choque se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final después del choque. Donde existe el choque hay un impulso, una fuerza de interacción entre los dos cuerpos por un lapso pequeño de tiempo, ¿verdad? Que es interno a nuestro sistema, ¿verdad? Si queremos calcular el impulso, se calcula por uno de los cuerpos. Y recordarse que el impulso es un vector. En este caso es un choque, se dice un choque frontal en una sola dirección. Se utilizan solamente los signos, ¿verdad? Utilizamos el signo positivo o negativo dependiendo de nuestro sistema de referencia. Nuestra variación de cantidad de movimiento, igualamos la cantidad de movimiento inicial, es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Acá tenemos un ejemplo. Si tenemos dos objetos que tienen la misma masa en un choque elástico, ¿verdad? Si tienen la misma masa, intercambian su cantidad de movimiento en los choques elásticos. Entonces acá tenemos en el ejemplo A, viene el movimiento de la pelota verde, va a chocar contra la pelota rosada, ¿verdad? Ellos van a intercambiar sus velocidades o sus cantidades de movimiento. Entonces la pelotita verde va a quedarse en reposo y el rosado va a tener la misma velocidad que tenía la verde. Esto solamente ocurre cuando las masas son iguales. Si las masas no son iguales, no ocurre. Entonces es una regla que en algún ejercicio que ya puedo hacer directo. En el B, los dos están en movimiento, ¿no? Los dos están en movimiento, van a chocar. Después del choque, B va a irse con la velocidad el verde va a irse con la velocidad del rosado y el rosado se va con la velocidad del verde. La misma cosa si uno se va uno detrás del otro. El de adelante tiene que irse con menor velocidad para que el verde pueda chocarle. La misma cosa, después del choque, el verde se va con la velocidad del rosado y el rosado se va con la velocidad del verde. Esto ocurre solamente en un choque elástico o totalmente elástico que se dice. En los choques inelásticos, bueno, después de chocar, en el choque inelástico, los dos cuerpos quedan pegados de alguna forma o unidos uno por el otro. Entonces acá tenemos un ejemplo, los dos tienen velocidades de 10 y 10. Después de chocar, la cantidad de movimiento, como uno tiene velocidad positiva y el otro velocidad negativa, al sumar mi cantidad de movimiento inicial va a ser 0. Después del choque, los dos van a quedarse pegados unidos y van a quedarse en reposo. En la figura a la derecha, el que viene atrás viene con una velocidad de 10 y la velocidad de B es 0. O sea, después del choque quedan unidos, queda con el doble de masa si tienen masas igual, ¿verdad? Después del choque ellos van a tener la misma velocidad, que sería la mitad de la velocidad que tenía anteriormente, calculando por la cantidad de movimiento. Entonces acá tenemos la cantidad de movimiento inicial antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. O sea, inicialmente venía un vagón con cierta masa por la velocidad que es 10, consideramos hacia la derecha, positivo 10. La velocidad del otro cuerpo es 0, tiene la misma masa. Y la cantidad de movimiento final, tenemos dos cuerpos juntos, sería 2 veces m por la velocidad. Pasamos el 2 a dividir el otro miembro, las masas se simplifican y la velocidad final de los dos cuerpos juntos sería de 5.
Entonces tenemos dos clases de choque. Uno que es choque totalmente elástico y el otro que es totalmente inelástico. En el choque elástico vamos a tener que ver que calcular después cómo se van a mover los dos cuerpos. Y en el inelástico, la condición es que los dos cuerpos quedan unidos uno por el otro y se van juntos o se van con la misma velocidad. También ya habíamos visto, ¿verdad?, la velocidad de retroceso de un cañón, ¿verdad? Se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Como la explosión es interna, se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, en colisiones elásticas e inelásticas, ¿no?, en cualquier choque siempre se conserva la cantidad de movimiento. Que sea elástica o inelástica, se conserva la cantidad de movimiento. Los choques, cuando estamos trabajando en una sola dimensión, vamos a tener los datos que vamos a tener, sería la masa 1, la velocidad inicial de 1, la velocidad inicial de 2. Y nuestra incógnita que queremos calcular siempre van a ser las velocidades finales. Entonces, en el choque siempre se conserva la cantidad de movimiento. Se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Si el choque es perfectamente inelástico, las velocidades finales son iguales. Si el choque es perfectamente inelástico, las velocidades final de 1 y de 2 son iguales. En el choque perfectamente elástico, además de conservarse la energía cinética en este caso, se conserva la energía cinética y se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, con estos dos ecuaciones con dos incógnitas, se puede determinar las velocidades finales. Pero se puede trabajar con estas dos ecuaciones, despejando uno en el otro, sustituyendo, se encuentra el coeficiente de restitución. Se encuentra el coeficiente de restitución. Si trabajamos solamente con estas dos ecuaciones, se encuentra que esto va a ser 1. Entonces, en un choque totalmente elástico, mi coeficiente de restitución va a ser 1. O sea que las variaciones finales es igual a menos las variaciones iniciales. Entonces, usamos el signo menos y usamos 2 menos 1, 2 menos 1. La variación de velocidades finales dividido la variación de velocidades iniciales. Entonces se trabaja con estas dos ecuaciones para encontrar nuestro coeficiente de restitución. Entonces nuestro coeficiente de restitución, que es menos la variación de velocidades finales dividido por la variación de velocidades iniciales. Cuando el choque es perfectamente inelástico, nuestro coeficiente de restitución es 0. Entonces ahí se encuentra que la velocidad final de 2 es igual a la velocidad final de 1. Si el choque es perfectamente elástico, nuestro coeficiente de restitución es 1. Y como nuestro coeficiente de restitución se varía de 0 hasta 1, podemos tener cualquier valor para nuestro coeficiente de restitución. Y si está más cerca entre 0 y 0,5, decimos que es parcialmente inelástico. Si está entre 0,5 hasta 1, decimos que está es parcialmente elástico. Y acá lo que usamos para nuestras ecuaciones, utilizamos el coeficiente de restitución y la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Recuérdense que estos son vectores.
Tiene módulo, dirección y sentido. Si trabajamos en dos ejes, se trabaja cantidad de movimiento en el eje X y cantidad de movimiento en el eje de las Y, por separado. Para cualquier choque lo que tenemos que conocer son estas dos ecuaciones. ¿Ya? Y recordarse que en el choque perfectamente elástico, la energía se conserva. No hace falta calcular otra la energía porque se va a conservar. No ser que se dé un choque inelástico, va a perder energía. Acá, la misma cosa que la anterior. Vamos a tener una colisión cuando es frontal, es una línea recta y es frontal. El sistema está formado por ambos cuerpos. Durante el choque solamente ocurren fuerzas internas, ¿verdad? Entonces se conserva la cantidad. Entonces vamos a tener antes del choque, ¿verdad? O de una fuerza o un impulso entre los dos cuerpos. La fuerza que uno le ejerce a dos y que uno le ejerce a dos son las mismas. Son acción y reacción. El impulso de uno igual al impulso del otro. Después del choque, acá lo único que le pone, en vez de ponerle velocidad 1 final, velocidad 2 final, es el mismo concepto que se tiene. En un choque perfectamente elástico e inelástico, con cualquier choque que tenemos, se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del choque es después del choque. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque del cuerpo 1 más del cuerpo 2. Sería masa 1 por V1, la masa 2 por V2 inicial. Va a ser masa 1 por velocidad 1 final, más la masa 2 por la velocidad final de 2. Entonces, en el choque, como vimos también, ¿verdad? Como se decía en el choque, es perfectamente elástico, ¿verdad? Se conserva la energía. A través entre esas dos ecuaciones se encuentra esta ecuación que tenemos, ¿verdad? Y es 1, si trabajamos con las energías. Entonces, a esta división se le llamó coeficiente de restitución. Entonces, si el choque es inelástico, nuestro coeficiente de restitución es 0, y si es elástico es 1, perfectamente elástico. Y acá no me gusta tanto este concepto de restar la velocidad 2 final menos inicial 1, ¿verdad? Y acá cambia de signo, sería 1 menos 2. Es mejor trabajar con el signo menos adelante, que va a ser como el anterior, la variación de velocidades finales dividido por la variación de velocidades iniciales. Y poner el signo menos adelante. Y se trabaja con los signos, positivo o negativo, si es en una dimensión. Si es en dos dimensiones, ya tengo que trabajar en ejes coordenadas. Se conserva la cantidad de movimiento en los dos ejes. Tenemos un ejemplo. Dos bolas idénticas de masa se mueven en sentidos opuestos. Una de ellas con velocidad de 5 y la otra con 8. Se pide calcular las velocidades después del choque si este se supone totalmente elástico. Si entendí el concepto de choque elástico, vamos a tener un cuerpo, una masa, otra masa. Acá digamos que esta de 5 se va hacia la derecha y el de 8 viene hacia la izquierda. Esto sería inicial. Y finalmente yo no sé qué va a ocurrir. Y ponemos final. Este sería este cuerpo. Y el otro, otra masa, como luego tiene la misma masa. Como vimos anteriormente en la parte teórica, si las masas son iguales, luego tienen la misma masa, se van a intercambiar las velocidades. Si sé este concepto, ya no voy a calcular. Esta pelota 1 va a venir hacia la izquierda, finalmente,
con una velocidad de 8. Y este otro va a irse con la velocidad de la pelota 1,5 después del choque. Entonces, en un choque que es perfectamente elástico, ¿no? Si las masas son iguales, se intercambian las velocidades. En este caso, la pelota 1 va a irse con velocidad del 2, de 8, hacia la izquierda, y el otro se va hacia la derecha. Entonces tenemos acá, inicialmente, en este caso estoy considerando al revés, la velocidad de la pelota 1 de 8 y de 2 sería de 5. ¿No? Entonces se conserva la cantidad de movimiento, las masas son iguales, se simplifican todas las masas, ¿verdad? Y vamos a calcular la cantidad de movimiento inicial. Este 8 usamos como positivo, ¿verdad? Y el 5 usamos como negativo. A la derecha usamos como positivo y hacia la izquierda como negativo. Como las masas se simplificaron, voy a tener la velocidad 1 final más la velocidad de 2 final. Como el choque es perfectamente elástico, nuestro coeficiente de restitución va a ser 1. Entonces la velocidad 2 final menos la velocidad 1 final, o usamos acá el menos y hacemos 2 menos 1 o 1 menos 2. Entonces acá la velocidad de 1 inicialmente es 8 y el de 2 es negativo y menos con menos se va a sumar, ¿verdad? Entonces si usamos esta ecuación, 1 final menos 2 final usamos como signo positivo delante de la fracción. Entonces la velocidad de 1 inicialmente es 8, inicialmente de 2 es menos 5, la fórmula del menos con menos es más. La velocidad de 2 final menos 1 final va a ser igual a 3. Entonces vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. La velocidad 1 final más 2 final va a ser igual a 3. Y la diferencia de velocidad 2 final menos 1 final va a ser igual a 3. A partir de ahí, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Calculamos el sistema de ecuación. Encontramos que la velocidad de 1 final va a ser de 5 y la velocidad final de 2 sería de 8. El negativo me indica que viene hacia la izquierda y el positivo me indica que se va hacia la derecha. Luego, como vimos, si tiene la misma masa, se van a intercambiar las velocidades. El mismo ejercicio, solamente que ahora tengo una de ellas viene con una velocidad de 5, dos pelotas de idéntica masa, la misma masa tienen, y la velocidad de uno es 5 y la otra es 8, igual que la anterior. Solamente que acá me pide ya las velocidades finales después del choque si nuestro coeficiente de restitución es 0,6. Entonces 0,6 es más o menos tipo parcialmente elástico. Quiere decir que después del choque van a irse uno con una velocidad y el otro con la otra velocidad. Tratan de resolver un ratito. Entonces que se va a conservar la cantidad de movimiento y utiliza el coeficiente de restitución 0,6.
Entonces tenemos dos bolas idénticas, o sea que son de masas iguales, se mueven en el mismo sentido, en el mismo sentido. Una de ellas se va con velocidad 5 y la otra con 8. No puedo ponerle 8 delante del 5 porque si el que le persigue nunca le va a alcanzar. Entonces, para que exista el choque, el cuerpo que se va con 8, con la velocidad de 8, tiene que estar detrás con que se va del 5. Ahí sí le va a chocarle al otro cuerpo. O sea, el que se va la velocidad de 8 le llamamos, que sería el cuerpo 1, la velocidad de 1, y a 2 le llamamos con la velocidad de 5. Entonces se conserva la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Se simplificaron las masas, ¿verdad? Entonces la suma de la velocidad 1 final más la velocidad de 2 final va a ser la suma de las velocidades. En este caso, si consideramos positivo hacia la derecha, los dos van a tener signo positivo, o sea que se van a sumar. Se suman las velocidades. Nuestro coeficiente de restitución vale 0,6. ¿Ya? Sería la velocidad de 2 final menos la velocidad de 1 final, dividido, si no usamos el menos delante, es 1 inicial menos 2 inicial. Entonces, 1 inicialmente con una velocidad de 8 positivo, ¿verdad? El menos es de la fórmula y la velocidad de 2 es positivo, en este caso. Sería 8 menos 5. Entonces, por un lado, vamos a tener que la suma de las velocidades finales va a ser 8 más 3 va a ser igual a 13. Y la diferencia de 2 final menos 1 inicial sería 3, 3 y multiplicamos por 0,6. Al multiplicar tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver. Entonces la suma de las velocidades finales es igual a 13 y la diferencia es 1,8. Al sumar los dos, salen que los dos salen positivos. La 1 que se va detrás sería 5,6 y el 2 sería 7,4 después del choque. Más o menos el mismo tipo de ejemplo. Una bola de 500 gramos se mueve con velocidad de 4 hacia la derecha y otra de 300 se mueve con velocidad de 6 hacia la izquierda. Calcular la velocidad del choque si nuestro coeficiente de restitución vale 0,4. Más o menos el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a tener nuestra velocidad antes del choque y después del choque. Entonces sería inicialmente, ¿verdad? Si tenemos un cuerpo y otro cuerpo, uno viene en un sentido y el otro viene en sentido contrario. Sería inicial. Y usar el coeficiente de restitución. Son dos ecuaciones con dos incógnitas siempre que van a encontrar en el choque frontal, ¿verdad? Sea elástico o inelástico, ¿verdad? Si es inelástico ya tiene una sola fórmula, ya encuentro, ¿verdad? De caso es parcial, se dice parcialmente inelástico.
Entonces, como los dos cuerpos vienen con uno al encuentro del otro, el cuerpo 1, la velocidad 1 es 4 hacia la derecha, el de 2 es 6 hacia la izquierda. La cantidad de movimiento se conserva, la masa 1, que es 0,5 kilogramos, por la velocidad 1, que es 4 positivo. La masa de 2 es 0,3, la velocidad de 2, de acuerdo como viene a la izquierda, es negativo, negativo 6. La masa 1 es 0,5, ¿verdad? Y la masa de 2 es 0,3. Vamos a tener una ecuación, ¿verdad? Multiplicando 0,5 por 4 y menos 0,3 por 6. Tenemos una ecuación. Nuestro coeficiente de restitución no vale 0,6, sino vale 0,4. Nuestro coeficiente de restitución es 0,4. Va a ser la velocidad de 2 final menos 1 inicial. Hay algunos que usan esta fórmula porque después se confunde con el signo menos de adelante. Vamos a hacer también con el menos. Sería 1 inicial menos 2 inicial. 1 inicialmente es positivo 4 y el 2 es negativo 6. Entonces el menos con el menos, mi fórmula va a quedarse más. Sería 10 por 4. Vamos a traer la suma, una ecuación y dos ecuaciones. Resolviendo las ecuaciones, podemos determinar las velocidades finales. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos las dos ecuaciones con dos incógnitas. Vemos que 1 después del choque sale negativo. O sea que el cuerpo 1 va a venir hacia la izquierda con una velocidad de 1,25 y el 2 va a irse hacia la derecha con una velocidad de 2,75. En el ejercicio 4, una esfera de 5 kilogramos que se está moviendo a una velocidad de 6, sería en la misma dirección, así que horizontal. Este cuerpo 1, va a tener que la velocidad de 1 inicialmente es de 6. Va a golpear a otro cuerpo que está en reposo, que sería nuestro cuerpo 2. Su velocidad de 2 inicialmente es 0, sería inicial. Y van a tener la cantidad de movimiento final. ¿Qué pasa con el cuerpo 1 y qué pasa con el cuerpo 2? Entonces, este cuerpo 1 que se va con velocidad de 6 va a chocar con esta velocidad del cuerpo 2, ¿verdad? Que está en reposo. Y después del choque, la esfera continúa en la misma dirección. O sea que esta esfera que tengo que se va acá, va a continuar con la misma dirección. De 2 metros por segundo. Se va en la misma dirección. Acá tiene que ser bien claro, la misma dirección y sentido tiene que ser, ¿no? Entonces lo que me pide qué velocidad va a tener este cuerpo. Este es mi incógnito. Entonces directamente por cantidad de movimiento ya encuentran esta velocidad. Y después calculen el coeficiente de restitución. Es la segunda incógnita.
Si no le da el signo, si dice 2 positivo, dice que se va hacia la derecha. Si esto considero que se va hacia la derecha, usamos esto con la derecha. O si no tiene que ser en la misma dirección y sentido contrario. Ahí sí vamos a poner hacia la izquierda. Si no me dice nada, usamos todo como positivo, ¿no? Entonces, por cantidad de movimiento, 5 por 6 va a ser igual a 5 por 2 más 4 por la velocidad. De ahí despeja, encuentra la velocidad. ¿Saben las velocidades finales? ¿Verdad? Vamos a ver cuánto sale este. No sé todavía el sentido. Si me sale positivo, ahí es a la derecha. Si este le golpea a este necesariamente tiene que irse hacia la derecha, no va a venir hacia la izquierda. Te van a restar las velocidades finales y restar la velocidad inicial. Atender el signo, ¿verdad? Cómo usan el signo del coeficiente de restitución. Entonces, antes del choque, la velocidad de A inicialmente es de 6, la velocidad de B inicialmente es 0. Después del choque, la velocidad de A sería final y B sería final. Entonces, por cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento sería 5 por 6 y 4 por 0. Finalmente sería la masa de 5 por la velocidad es positivo 2, ¿verdad? Y más 4 por la velocidad del cuerpo B, final. Calculando esta ecuación, encontramos que la velocidad es 5. Vamos a utilizar la velocidad final de B para nuestro coeficiente de restitución menos la velocidad final de A, dividido por la velocidad de A inicial menos la velocidad de B inicial. Inicialmente B, ¿ya? O sea que la velocidad final de B es de 5 y la velocidad de A final es 2. Este menos es de la fórmula. Se usa positivo 2. La velocidad inicial de A es positivo 6 y la velocidad de B inicialmente es 0. Encontramos nuestro coeficiente de restitución que es 0,5. En el ejemplo 5, tenemos un patinador de hielo de 75 kilogramos que se mueve a 10 metros por segundo. Choca contra un patinador estacionado que está en reposo de igual masa. Después del choque, los dos patinadores se mueven como uno solo, a 5 metros por segundo. La fuerza promedio que un patinador puede experimentar sin romperse un hueso es de 4.500 newtons. Si el tiempo de impacto es de 0,1 segundos, se rompe algún hueso. Entonces acá, por cantidad de movimiento, podemos calcular las velocidades. Sabemos que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Impulso de fuerza por tiempo. Vamos a calcular la fuerza que existe de acción y reacción entre los dos patinadores. Si esa fuerza que encuentro es mayor que 4.500 newtons, uno de los patinadores va a romper el hueso, o sea, van a romper sus huesos. Traten de calcularlo.
Entonces tenemos en el ejercicio, no hacía falta calcular o volver a calcular esto, ya me dice que después el choque va a ser parcialmente inelástico, ¿verdad? Como luego tiene la misma masa, ¿verdad? Después del choque van a irse con la mitad de la velocidad, juntos. Entonces en este caso, el cuerpo 1 y el cuerpo 2 puede estar en reposo, ¿verdad? Inicialmente mi cantidad de movimiento sería la masa 1 por la velocidad de 1. Y finalmente sería la suma de las masas multiplicado por la velocidad. De ahí se encuentra que la velocidad final del conjunto sería de 5, que ya conocemos eso, ya me da el dato. Lo único que vamos a calcular, nuestro impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Utilizamos uno solo, o del cuerpo 2 después del choque, o del cuerpo 1 después del choque. Entonces nuestro impulso, la velocidad final de 2 es de 5, final, y la inicial es 0. Entonces calculamos la masa, nuestro impulso sería la masa por la velocidad. Y nuestro impulso también sería la fuerza por el tiempo. De ahí despejamos la fuerza. Entonces nuestro impulso, ¿verdad? Como dijimos, sería la masa, variación de velocidades, ¿verdad? Sería la masa de 75 por 5. Tenemos el impulso. Impulso de fuerza por tiempo, calculamos la fuerza, que sería 3750 newton. O sea que el hueso va a aguantar todavía porque el hueso aguanta hasta 4500. Después de 4500 se va a romper su hueso. Y decir que para este ejemplo no se rompe el hueso del patinador. Si usamos para el otro, la misma cosa, se encuentra solamente que uno va a ser negativo, ¿verdad? En este ejercicio 6 tenemos dos automóviles 1 y 2, uno con una masa de 500 kilogramos y el otro vehículo 2 con 800 kilogramos. Uno avanza hacia el este y el otro hacia el norte, hacia un cruce. La velocidad constante de las dos partículas de uno es de 54 y el de 2 de 72 kilómetros por hora. Y lo único que vamos a poner, ya no se van en la misma dirección. Tenemos que poner nuestros ejes coordenados. Vamos a dar un cuerpo 1 que se va en una dirección y un cuerpo 2 que se va en otra dirección. Digamos que el este estaría apuntando a este lado, ¿verdad? Y el norte acá. Entonces este que se va con velocidad de 54 se va hacia el este, sería nuestro cuerpo 1. Y este sería nuestro cuerpo 2 que se va a una velocidad de 72. Esto sería inicialmente, se trabaja por ejes coordenados. La masa en la dirección del eje X, la cantidad de movimiento en la dirección del eje Y, la cantidad de movimiento en el eje de las X. Y finalmente, los dos vehículos, después de chocarse, se van a irse juntos. Y se van juntos en una dirección. El choque es totalmente inelástico. Entonces trabaja por ejes coordenados. La cantidad de movimiento en el eje X. Tenemos que descomponer esta velocidad final, que los dos se van juntos, por un ángulo para el eje X y para el eje Y.
Vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. La velocidad y mi ángulo van a ser las incógnitas. Entonces, lo único que tenemos acá es trabajar con las direcciones, ¿no? Como dijimos, entonces antes del choque, la velocidad 1, consideramos nuestro este hacia la derecha y el norte hacia arriba, ¿no? Entonces 1 viene con una velocidad de 54 kilómetros por hora, la masa de 1 es de 500 kilogramos y la masa de 2 es de 72 kilómetros por hora. Finalmente, después del choque, los dos se quedan juntos y se van en una dirección. Vamos a calcular la velocidad y la dirección de ángulo sería θ. Acá tenemos el choque en dos dimensiones. O sea que vamos a trabajar en dos dimensiones. La cantidad de movimiento en el eje X y la cantidad de movimiento en el eje de la Y. Entonces la cantidad de movimiento en el eje E antes del choque, la cantidad de movimiento de 2 antes del choque es igual a la cantidad de movimiento final del eje X de 1 y después en el eje X del 2. O sea que inicialmente vamos a tener la masa 1 y la velocidad de 1 es positiva. Sería la masa 1 por la velocidad 1. Finalmente va a ser la suma de las masas por la velocidad en la dirección del eje X, que sería la velocidad por coseno. Entonces sería la masa 1 de 500 por su velocidad kilómetros por hora. Entonces acá lo vamos a calcular en kilómetros por hora. La suma de las masas, ¿verdad? Van a sumar las masas. 500 más 800, ¿verdad? Que sería 1300 por la velocidad en la dirección del eje, que sería la velocidad por coseno. En el eje de las Y, en mi eje de las Y, tenemos la velocidad de 2 que se van al eje de las Y. Entonces mi eje Y es positivo hacia arriba, 72 su velocidad sería positivo, por la masa de 2. Finalmente voy a tener la suma de las masas por la velocidad en el eje de las Y, que sería V por seno. Entonces sería la masa de 2 por la velocidad, la suma de las masas por la velocidad en el eje de las Y. Al dividir una ecuación por la otra, o sea, al dividir una ecuación por la otra, dividimos esta ecuación 2 dividido por la ecuación 1. Entonces estas velocidades se van a simplificar, 1300 se van a simplificar, va a quedar tangente del ángulo. Y vamos a dividir este producto dividido este producto. Al dividir podemos encontrar el ángulo θ. Y llevar este θ o en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Entonces llevó en la ecuación 1 para calcular la velocidad 2. Entonces sustituyo mi ángulo θ por su valor que calculamos y hallamos la velocidad después del choque. Entonces la velocidad sería de 48,93 km por hora y la dirección sería de 64,88 grados. Entonces tenemos un choque. Después del choque trabajamos en dos direcciones. Se trabaja uno en la dirección del eje de las X y el otro en la dirección del eje de las Y. El ejercicio 7. Una bola de boliche de 7 kilogramos choca frontalmente con un pino de 2 kilogramos. El pino vuela hacia adelante con una velocidad de 3 metros por segundo. Si la bola continúa hacia adelante con velocidad de 1,8, ¿cuál fue la velocidad inicial de la bola?
Entonces acá solamente ignore la rotación de la bola porque ustedes solamente estudian traslaciones como si fuera que se desliza nomás esta bola. Entonces por cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, puede determinar cuál era la velocidad inicial de la bola. Finalmente tienen las dos velocidades, ¿verdad? Y calculen cuál es la velocidad inicial de la bola de boliche, solamente por cantidad de movimiento. Se conserva la cantidad de movimientos inicial sería la masa del boliche que es 7, y por la masa de 2 su velocidad inicialmente del arbolito es 0, el árbol de pino, es igual a la cantidad de movimiento final, que sería la masa de 7 del boliche por su velocidad que es 1,8, más la masa del pino que es 2 por su velocidad que es 3. Van a multiplicar, van a sumar, el 7 que multiplica va a pasar a dividir. O sea que la velocidad inicial de la bola de boliche es de 2,65. Me sale positivo, quiere decir que se va hacia la derecha. En el ejercicio 8 es algo teórico. En una colisión unidimensional en una sola dirección y el choque es perfectamente inelástica entre dos cuerpos, ¿qué condición única es necesaria para
que toda la energía cinética inicial del sistema desaparezca después de la colisión, el cual es la única condición que tengo que tener para que después del choque pierda totalmente su energía. La respuesta A puede ser: los objetos deben tener cantidad de movimientos con la misma magnitud, pero direcciones opuestas. El B, los objetos deben tener la misma masa. C, los objetos deben tener la misma velocidad. O D, los objetos deben tener la misma rapidez con vectores de velocidad en direcciones opuestas. El módulo tiene el mismo módulo, la rapidez es módulo de la velocidad, ¿verdad? El C es diferente del D, porque la misma velocidad quiere decir que los dos tienen la misma dirección y el mismo sentido. Y el D tiene el mismo módulo, pero tienen velocidades opuestas. ¿Cuál sería la respuesta correcta para que pierda totalmente su energía? Entonces, si usamos el ítem B, tiene la misma masa. Con tener la misma masa, no me dice nada. Puede ser que uno se vaya a una cierta velocidad, el otro se va con otra velocidad. Si tiene la misma masa, las dos van a irse en la misma velocidad. No va a cambiar nada. Si uno está con una velocidad, el otro. Si me da las masas, nomás no tengo relación entre las masas. Entonces las masas no me sirven. Si me dice que tiene la misma velocidad, si este tiene la misma velocidad y este tiene la misma velocidad, no va a haber choque. No me sirve tampoco. Si me dice que ambos tienen la misma velocidad, pero sentidos
opuestos, después del choque va a depender del que tiene mayor masa. El que tiene mayor masa le va a llevar hacia adelante a uno de ellos. Si el cuerpo 2 tiene mayor masa, va a ir a la izquierda. Si el cuerpo 1 tiene mayor masa, estos van a adquirir una velocidad o hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero me tiene que salir que la energía cinética inicial tiene que ser igual a la energía cinética final, que cuando restamos ambos me dé cero. Se va a perder totalmente, o sea, ¿cómo no va a perder totalmente su energía? Si la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, que sería la masa por la velocidad, la masa por la velocidad. Elevando al cuadrado va a perder totalmente la energía. Entonces sería el ítem A, ¿no? Entonces, si resto uno menos el otro, va a salir cero. Sería la alternativa A. En el ejercicio 9 tenemos dos cuerpos que chocan en forma totalmente elástica, ¿verdad? Me pide determinar cuál es la velocidad de sus dos. O sea que directamente la aplicación de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Por cantidad de movimiento final, ya pueden determinar cuál es la velocidad final de dos. Por cantidad de movimiento no van a poder resolver porque no tienen las masas. Si yo veo que esta velocidad de 2 finalmente viene con menos 3, entonces vamos a decir, tiene la misma masa. En este caso, la velocidad 1 final no es igual a la velocidad de 2 inicial. Ahí hace la misma masa, entonces eso sería de 6. De por coeficiente de restitución calculen cuál es. Sabemos que nuestro coeficiente de restitución en el choque totalmente elástico vale 1.
A partir de ahí puede calcular cuál es la velocidad de 2 final. Acá está usando el coeficiente de restitución, ¿verdad? Nuestro coeficiente de restitución puede ser n, puede ser k, puede ser e, ¿verdad? Y está utilizando el signo menos la variación de velocidades finales y velocidades iniciales, ¿verdad? Que el mismo concepto del anterior, ¿verdad? Yo prefiero usar que 1 va a ser igual a la variación de velocidades finales. 2 sería de 2 final. Menos la velocidad de 1 final. Entonces 1 final sería 2 menos 2. Y menos con menos puede quedarse más. Si uso el menos antes de la fracción, es 2 inicial. 2 inicial es menos 3. Menos de mi fórmula y 1 inicial es 6. O uso sin el menos, uso 1 menos 2. Ahí ustedes ven cómo se acostumbran a hacer. Yo prefiero hacer los dos en el mismo sentido. Acá los dos hacen el mismo sentido, pero 1 menos 2 y usar signo menos. Entonces acá menos con menos va a quedarse menos 9. Con este menos que tengo adelante va a quedarse 9. O sea que la velocidad de 2 final va menos con menos va a quedarse más 2 va a ser igual a 9. Este 2 va a pasar restando, va a quedarse 2. Todos van a encontrar el mismo valor. Eso, van a saber utilizar los signos. En el ejercicio 10, una explosión rompe una roca en 3 pedazos. 2 pedazos, uno de 1 kilogramo y el otro de 2 kilogramos, salen despedidos en un ángulo recto con velocidad de 12 metros por segundo y 8 metros. El tercer pedazo sale con una velocidad de 40. Encuentre la masa total de la roca. Entonces acá tenemos, inicialmente tenemos nuestra roca. Inicialmente tenemos nuestra roca. Está en reposo, este tiene una masa M. ¿Ya? Inicialmente está en reposo. ¿Ya? Está en reposo. Después de la explosión, un pedazo se da con una velocidad de 12, quiere decir que este cuerpo que tengo acá se va con una velocidad de 12 en una dirección y es de 1 kilogramo. Este otro cuerpo se va en forma perpendicular con una velocidad de 8 y es de 2 kilogramos. Como la cantidad de movimiento se tiene que conservar, pues la resultante entre estos dos sería hacia este lado, quiere decir que el otro cuerpo va a venir hacia esta dirección. ¿Ya? Y vamos a llamarle este de masa M que quiero calcular, ¿verdad? Este viene con una velocidad de 40.
Entonces, van a trabajar en ejes. Entonces, la cantidad de movimiento en el eje X sería esta masa. Podemos calcular este ángulo, ¿verdad? Por este ángulo. Y esta masa por esta velocidad va a ser esta masa por. Y voy a poder calcular la masa 3, ¿verdad? Y para calcular mi masa total, lo que me pide el problema sería el pedazo de 1 kilogramos más el pedazo de 2 kilogramos más el tercer pedazo. A través de cantidad de movimiento en ejes coordenados, calcular el ángulo y la masa. Y para saber la masa total de la roca, voy a sumar los tres pedazos. Estoy trabajando en mi eje X, inicialmente es 0, ¿verdad? El pedazo de masa 1 sería de 1, más la masa, la velocidad de 1 es de 12. La velocidad de la masa 3 sería de 40, ¿verdad? Por la velocidad por coseno sería en el eje X. Sabemos que pues, usamos ya como negativo esto, o usamos como positivo y nuestra velocidad es negativa, estaría apuntando a la izquierda. O ya usamos menos en nuestras fórmulas, de acuerdo, hicimos nuestro gráfico. Entonces, por un lado vamos a encontrar este 12, pasamos al otro miembro, va a ser menos 12. La velocidad por la masa 3 por coseno. De la misma forma en el eje Y, la masa de 2 kilogramos por 8, la velocidad en el eje de las Y, 40 por seno, por la masa 3. Pasando al otro miembro nos sale negativo. Al dividir 1 por 2, encontramos el ángulo. Tangente. ¿Verdad? Tangente de nuestro ángulo que es de 53,13 grados. ¿Verdad? Y habíamos visto que este ángulo tiene que estar por debajo de esto. ¿Verdad? Este ángulo. Por debajo de nuestro eje. Calculamos el ángulo y llevamos ese ángulo en cualquiera uno de las ecuaciones, ¿verdad? Y encontramos cuánto es nuestra masa 3. ¿Verdad? Llevamos solamente que vamos a tener que usar este ángulo completo aquí, esta capa que me salga positivo, ¿verdad? Que sería el ángulo correcto. Llevamos el ángulo que calculamos θ más 180 y calculamos cuánto es la masa 3. Al calcular la masa 3, que es 0,5 kilogramos, la masa total es la suma de las tres masas. O sea que la masa de la roca es de 3,5 kilogramos. Nos vamos un rato al recreo. Volvemos dentro de media hora.